Salman Rushdie dice de él que es un escritor brillante, completamente distinto a cualquier otro. Dice que es la voz de una nueva generación. Levantarte por la mañana y escribir. Hacer lo que más te gusta hacer y que internacionalmente seas aclamado por tu narrativa al grado tal que tus obras hayan sido traducidas a más de 40 idiomas y varias de ellas llevadas al cine. Haberte ganado el codiciado premio Cámara d'Or a la mejor ópera prima del Festival de Cannes. Que lo que pienses, te imaginas y escribes salga en los medios más importantes del mundo como el New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker y The Paris Review. Todo lo anterior lo aplaudimos y lo celebramos hoy con ustedes, Edgar Kellett. TaxeDMX, 5 años celebrando ideas geniales. Hi. I'm really happy to be here. Excuse me Muy if I contento won't de estar sit aquí. here, okay? Discúlpame It que si looks no like me my quedo grandmother's sentado aquí porque living room. parece como la So sala de mi I abuelita, prefer la to stand. verdad. Así que mejor prefiero quedarme I parado. also know that we have a very, very short time. Sé que because tenemos we un tiempo started muy late and cortito everything, porque and the empezamos things that would be tardes. very, very important for Pero me lo would que es muy be, importante para mí to hear va some of your a ser questions and your escuchar input, algunas de sus we'll be able to have preguntas, a de bit sus of a dialogue. pensares, para que podamos hacer más que I'm nada un gonna diálogo. talk a little bit about writing or Bueno, rather quisiera hablar, storytelling and the importance of ¿no?, de la storytelling in my life. importancia de contar But I'm gonna historias, de leave escribir plenty historias of en time la for vida, pero questions, también so quiero dejar mucho any of tiempo you para who wanted preguntas. to ask anything about writing, filmmaking, Pero put whose cualquier places in persona Tel que Aviv, tenga then dudas, keep your questions Sí. and I'll pongan sus happily preguntas answer all of them. y yo estaré feliz de responderlas al rato. So basically, I guess when one has to tell his family story or his biography, Bueno, creo que then cuando in alguien Israel, te many times cuenta we use la terms like historia, ¿no?, third de la generation, familia, second nosotros a veces generation, usamos los and términos de that tercera automatically means generación, third segunda generation generación. Holocaust survivor, Tercera generación, por second supuesto, generation son los Holocaust survivor. los sobrevivientes And del in my case, Holocausto y así. my Y en mi grandparents caso, died mis in the abuelos Holocaust. murieron en I'm el a third Holocausto. generation, Yo soy and de my primera parents generación survived the y Holocaust. I'm a second yo generation. soy segunda más bien But for me, generación. when I use those Y terms, cuando third utilizo estos generation, términos de second generation, in primera my generación, biography, I segunda think that generación I'm en mi a third biografía, generation to storyteller. soy la And primera generación de cuentacuentos, por decir my así. grandparents were Mis never, abuelos saw themselves in any way nunca storytellers, se vieron but, a sí mismos when, como they were taken narradores to de the ghetto, historias, when pero they cuando were in los the llevaron a Warsaw los ghetto in Poland guetos with my, en mother, who was a Polonia child, con mi madre, basically, que era niña, they had very little thing pues that obviamente they could tenían give muy her. poquitas Like, they cosas que couldn't le give her podían proper dar, no le food, they podían couldn't dar give comida her adecuada, fancy presents, no le they couldn't give podían her big dar, dresses. bueno, ni And vestido, and ni what they comida, wanted to give ni her, I guess, juguetes. was Lo que hope. creo que ellos And más bien querían darle era and siempre what they would esperanza en do ese entonces. is that Entonces whenever lo they que would hacían go es que during cualquier the day, during momento, their chores, cuando estaban haciendo los deberes trying que to tenían que survive, hacer, estaban trying to get tratando some little food de and go, sobrevivir, they would look around tomar and comida, try to find ellos tomaban little things, little elements, elementos that could pequeños de later su vida turn into a cotidiana, bedtime story. ¿no? Y los And llevaban every evening para, they los would, tomaban con ellos para tell hacer después cuentos a través my de mother estos a bedtime artefactos o story that would cositas que have to do with pasaban the durante el elements of the día. things that they saw Y that dice, day. bueno, A mi guy who said a abuela funny sentence, or contaba somebody historias con who elementos did de las cosas que made a pasaban en el strange día, por gesture, ejemplo, an de alguien intimate que moment that hizo they saw, un and they were gesto able to diferente, turn alguien that que into a tomó fairy una tale, piedra, cualquier especially my cosa. grandfather. Y especialmente mi And abuelo, my mother así empezaron a ser had contadores lost de her historias. parents Y during the bueno, war, mi madre had perdió a really sus padres cherished durante la guerra those moments. y realmente It seemed as atesoró if, esos momentos. not only Creo through que le those stories they dieron were nada able más to la give her, historia y fueron el alimento que ella hope and tuvo para imagination tener and a imaginación word y that was esperanza, much more inspiring and ¿no? beautiful than what Y she had to go para through inspirarse en during un those mundo awful que a good times, pesar the Second World con War. toda esta But Segunda it Guerra was Mundial also y todo el something that had ambiente, made her feel tenía very special. She algo told me that muy when especial que la hizo her sentir parents would tell her a especial. bedtime Sus story, padres les she knew contaban that las this story will historietas y only be told solamente once, le and decían, that she's the esta only historia se va a person who's contar listening to una it. sola So vez, if no she'll se va a think about repetir. something else, or if Entonces, she'll si tú fall asleep, piensas en this story algo, will si te disappear. vas a quedar So dormida, la she historia would desaparece y no work la vas a very volver a escuchar hard, más, ¿no? concentrated Entonces, on ella se keeping tenía this que wonderful concentrar present mucho that was para que made just
para poder pues retener esta historia, ¿no? Con ella. Después de que ella se casó y tuvo hijos, bueno, no le gustaba leer historias de los libros. Tanto mi mamá como mi papá, bueno, fueron pues muy educados, en 6 idiomas, ambos de mis padres escriben en 6 idiomas y leen, pero no querían contarme una historia ya escrita. Muchas veces querían darme algo diferente. Entonces, los hijos, bueno, más bien ellos querían que sus hijos aprendieran diferentes historias de la noche, de la vida cotidiana, que fueran algo especial. Todos los clientes que ella veía en la calle, cada cosita, cada detalle que ella vivía, siempre la tomaba porque podía ser material potencial para su historia de la noche. Así que atesoré también eso. Contar cuentos era muy fácil para mi mamá, se le daba fácil y podía contar historias en todo momento. Todas las noches, básicamente, me dormía escuchando historias, ni siquiera sabiendo que no había un libro ahí, ¿no? Que los niños usaban las mismas historias en las diferentes casas alrededor del mundo. A veces mi mamá trabajaba muy tarde y en esas noches a mi papá le tocaba contarme mis historias. Y básicamente me contaba cosas que le habían pasado porque no era tan bueno contando historias. Entonces cambiaba, ¿no? De estas historias de hadas a historias de casi documentales, ¿no? O ensayos. Pero siempre sonaba muy interesante, era como súper realista las historias de mi padre, por supuesto. Y así es como a mí me empezó a gustar mucho más las historias de mi padre, las encontraba muy emocionantes. Porque con las historias de mi mamá hablaban mucho de la imaginación, de la creatividad, para inspirarse. Y las historias de mi papá hablaban de gente y la mayoría de sus protagonistas eran como ensayos. La gente hacía cosas feas, trabajaban bien y no sabían hacer cosas bien a veces o fallaban. Como en la realidad, ¿no? Y era muy fácil encontrar la parte humana y poder apoyar o no apoyar a personajes. Entonces, no sé, cualquier cosa que ustedes vean, no importa si es una silla o algo eléctrico, tratar de entender para qué es bueno. Eso lo aprendí de mi madre. Las historias que abren la mente, abren tus horizontes hacia la imaginación. Las historias de mi padre me ayudaron a saber la realidad, a hablar y tolerar y conocer la vida humana. Las historias de mi padre siempre tenían algo en común. Siempre pasaban en una casa. Y cuando tenía 5 años, le pregunté, oye, ¿qué es una prostituta? Dice, bueno, una prostituta es que, bueno, se le paga a una persona que se le paga para ayudarle a los problemas de alguien más y de las personas, así, ¿no? Pero bueno, también había gente borracha, había la mafia, y bueno, me explicaba, ¿no? Que la gente de mafia son gente que piden, pues, rentas aún de negocios y de departamentos que ni siquiera tienen, ¿no? Y creen que, bueno, y antes de que yo tuviera, bueno, llegara primero de primaria, yo crucé mi primer dilema existencial, ¿no? Porque dije, híjole, no sé si quiero ser un borracho mafioso o un prostituto borracho, o no sé. Pero la verdad fue muy, muy interesante, estaba muy emocionado. Y bueno, básicamente me confronté también a mi padre con todos estos temas, ¿no? Y después de
perder el tiempo. Le dije, papá, ¿por qué me contaste estas historias? Se supone que no hay que aterrorizar a la gente. Le dije, mira, siempre que estoy contigo, ¿no? Me da el instinto de contarte historias de mi niñez, pero ¿qué puedo decirte de mi niñez? De cómo los nazis mataron y torturaron a mi hija y yo estaba desesperado, escondido, y cómo sobreviví después de cientos y cientos de días en un hoyo y después que no pude dormir por cientos de días. Pues no, trato la verdad de contarte y de tener historias más optimistas en la vida. Eso fue lo que me dijo. Y yo también quiero contarte cuando seas más grande historias de cómo venimos a Israel. Pero después me deportaron a Chipre y después estuve trabajando con los británicos que me mandaron a Italia para comprar armas de la mafia. Entonces, cuando llegué ahí, yo no sabía nada de la gente de mafia, con la mafia. Pues me dijeron, puedes quedarte aquí de gratis porque tenemos una casa para la mafia. Y después ahí me quedé como 6, 7 meses y fue la primera vez en mi vida en donde fue la primera vez que les podía decir a las personas que era judío y que no tenía miedo de que me mataran y que pude dormir toda una noche corrida con gente. Algunos de ellos eran asesinos, otros eran borrachos, otros narcotraficantes, etcétera. Pero comparados con los nazis, la verdad es que eran re buena onda, ¿eh? Y bueno, esas historias también te las puedo contar y probablemente también te puedo hablar de estas historias, decirte de la vida, de los humanos, de cómo nos comportamos, ¿no? Y ahí mis padres me contaban estas historias. Y luego empecé a leer historias en los libros, ¿no? Y después tuve que ir a la armada porque en Israel es obligatorio, tienes que ir y cumplir con el servicio militar 3 años. Y creo que fue uno de los mejores periodos de mi vida, cuando también mi mejor amigo, después de mi mejor amigo se suicidó, parece. Tuve un día muy difícil. Hasta ese momento estaba yo bien y después necesitaba yo algo que me salvara de esta tragedia. Y ahí fue cuando surgió esta parte de utilizar las herramientas de historias, de lo que todavía me contaban mis padres, a pesar de sus terribles tiempos que habían vivido, pues yo pude empezar a contar este tipo de historias más positivas. Empecé a escribirlas y después de escribir por ya un tiempo, se te olvidan un tanto las raíces, ¿no? Y la gente te empieza a preguntar de cuáles son tus influencias y dices, híjole, ya no sé, es una historia que me contó, o si esto es de Kafka, si no sé si me la contó mi mamá, mi papá, de Kafka o de X escritor. Ya se te empieza a olvidar de dónde vienen todas las ideas. Pero algo que realmente nunca voy a olvidar es cuando me volví un padre, ¿no? Cuando me volví un papá, bueno, ya empecé a tener que contarle historias a mi hijo, y mi esposa es hija de un escritor muy famoso también. Llegó con una pila de libros y le leía, ¿no? Los libros, pero mi mamá me dijo, bueno, ¿sabes qué es lo que hacen los padres normales? Y yo, no, vamos a inventarle historias. Entonces, bueno, tuvimos un debate doméstico, podría decirse, entre eso, y cada noche le dejábamos a mi hijo escoger si quería una historia de la cabeza o del libro. O de algún libro. Y la mayor parte del tiempo quería una historia de la cabeza, porque decía que eran muy diferentes a las historias que estaban en los libros. Y un día estábamos mi niño, mi esposa y yo, y un día me dijo, ¿por cuánto tiempo puede vivir una persona? Porque uno de nuestros vecinos murió. Y me dice, no, mira, si no fumas, pues ejercitas, puedes vivir muchísimo, 100 y tantos años, ¿no? Entonces mi hijo estaba muy enojado y empezó a saltar en la cama, y me dijo, no es suficiente, no es justo.
120 years is not enough. No, 120 años no es suficiente y no sabemos la verdad qué hacer. Porque no queremos calmar, decimos, esta es la vida, pero por otro lado, queríamos que... Sí, también quería yo subirme y treparme a la cama y brincar con él. Sí, no es justo, no es suficiente, ¿no? Pero son ejemplos, ¿no? De los dilemas que vivimos en la vida. De acuerdo a los judíos y también a los budistas, de hecho, cuando uno muere, tu alma se reconecta y aunque no te acuerdes, bueno, vuelves a vivir otra vida y otra vida, así como reencarnación. Y bueno, en ese momento pudimos ya calmar a mi hijo. Me dijo, no, cuando yo regrese y reencarne, yo no quiero regresar como ser humano. Yo quiero ser un gato. Sí, pero bueno, yo te dije, los budistas creen tal cosa, los judíos creen tal, y los judíos creemos que es mejor retornar en ser humano. ¿Por qué? Porque cada vez puedes hacer correcciones a tu alma, puedes trabajar mejor, y la mejor forma de corregir tu alma y ponerla en una mejor condición es básicamente, ¿no?, llegando a este dilema donde tienes que tomar una decisión y que la decisión sea diferente, porque ahora vas a tener que tomar mucho más decisiones como humano que cuando eres un gato, ¿verdad? Y se me queda viendo, me dice, tomar más decisiones. Tomar más decisiones. No, yo creo que sí prefiero ir y regresar como gato. Entonces, esa noche le conté una historia de un niño que se quería volver un gato y era el gato niño. No, fue una historia que me inventé para el niño. Y cuando yo me iba a salir, me agarró, me dijo, oye, papá, antes de que te duermas, haz un libro de esta historia, escríbelo antes de que te vayas a dormir. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué haría esto? Dijo, porque es así como ganas dinero, ¿no? Haciendo historias. Entonces, bueno, sí escribí una historia y se volvió un libro de cuentos para niños. De hecho, también salió aquí en México. Y cuando se publicó el libro, es como todo un círculo completo de las historias que me habían contado mis padres, mi mamá, con el holocausto, después las historias que yo le conté a mi hijo. Y bueno, todo esto se vertió en los libros. Es como el ciclo, ¿no?, de la narración de cuentos en toda mi vida. Ahora, bueno, esto es lo más importante. Yo ya acabé, pero me encantaría escuchar preguntas. No puedo ver a la gente. Realmente me refleja mucho esta luz. No sé si ni siquiera hay gente. No sé si tienen micrófonos, pueden apagar ese foco que está muy fuerte y pueda ver al auditorio. A ver, gente de producción. Hay gente que creo que está caminando por allá. No, se está alguien sentando. No veo nada. A ver, no sé si me ayuden. Es tan interesante lo que nos acabas de decir que no me imagino ahorita hacer una pregunta, sino la única es, ¿qué es lo que tienes ahorita en la mente? Híjole, yo no te puedo contar todas mis historias, pero te puedo decir que hoy, por ejemplo, cuando estaba en el hotel, estaba tratando de escribir, pero no pude. Creo que en mi mente hay veces la forma en que se desarrollan las historias es como una selección natural. Empiezo con cientos de historias que me están rodeando y están como luchando entre ellas, pero al final hay una que sí soy capaz de escribir y de completar, ¿no? Así pasa. A veces lucho con por ejemplo, hay una que hay un novio y su novia va a viajar a Australia, pero el siguiente día va a la farmacia y él le pide, oye, ¿tienes tapones? ¿Tienes el protector solar? ¿Tienes la crema de rasurar? Todo lo que ella había encontrado en la lista. Dice, no. Y él lo confronta y dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No se supone que estabas en Australia? ¿Por qué estás aquí?
after some time, she tells him Y al that final, apparently, esta persona she le comes dice from a parallel universe. que viene de un universo There is paralelo, the real Earth, and there are many, many parallel universes. And que hay muchísimas partes del universo she participates in a reality y show, que ella in a game participa show, en un where they reality show send you to a parallel universe en donde in te which mandan they have a un universo everything paralelo that you have on Earth, only one thing is missing. en donde And you have like solamente 24 una hours to cosa find out what pasa is y this tienes thing that is 24 missing. horas para saber qué For es lo que example, te she said to me, falta. the winner of the last show, Por they ejemplo, sent her to el work. It was ganador del exactly show like pasado ours, lo only mandaron they don't have igualito, selfie pero balls, you know, those no tenían los poses. self-sticks, ¿sabes? And Le faltaba el and self-stick. The idea is that she has 24 hours to find Tienes out, 24 horas para ver qué te what's falta, the te thing that is quitan missing, algo and if she's de able esa to say vida. in Tienes 24 24 hours, horas she'll be y si transformed back adivinas, to her world, and she bueno, wins a big prize. gana un And the guy says, gran "Okay, I'm premio. gonna help Y dice, you," and they bueno, try y to entonces find out el what's chavo le missing empieza a in this ayudar, world. dice, ok, te voy a It's ayudar. unsuccessful, but they become closer and Se they fall in acercan love, and at some stage he muchísimo, says, se "Well, just a enamoran, TV show. ¿no? You know, Y en if cierta you're gonna forma win, you're después se gonna les disappear, olvida and lo we'll be del together. reality show. Y Leave the sabes que show, si we vas don't a know what's ganar, te missing. vas a Let's get ir, no, married." y olvídate del reality And she show, agrees, quédate and they go aquí, to the church, que vamos and a they get married. casarnos, ella está And de after they get acuerdo, se married, van a the guy says, casar. "Okay, let's go and have a Y drink." dice, And- bueno, ¿qué? Vamos a and then tomarnos una the copa después del woman says, "No, no, casamiento. we have to wait." Y la And he mujer dice, says, no, no, tenemos que "What for esperar. what?" So he ¿Por says, qué? "We have to wait ¿Para qué? for God to come and bless us." No, para I que said, Dios llegue y nos you know, bendiga. God is not going to come. So she said, "What's the point? Y You know, mi if you papá have a church, también, in para the end, when you que get married, venga God y comes and blesses you." dale I bendición. said, "No, no, it No, doesn't." dijo, no, 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 I said, no va a venir. so Ok, I get it. entonces, So it's just like my word, but only without a God. You don't have a God. And the entonces moment she en said ese that, she momento dice, disappears oye, and ¿sabes goes qué? back to her Entonces to tú no win tienes un the game show, Dios, and ¿no? he's left Y ahí hay una on his own. discrepancia como un So tanto that's the religiosa story I was trying to write. de It came out creencia, y really entonces en ese horrible. I momento don't ella think it's desaparece y se story. regresa. Eso es But lo que it estaba may- empezando maybe a it's a escribir. good enough No story sé to si put sea you una all buena to historia o sleep, no, pero you know. pero creo que sí es una buena historia para que te quedes dormida. No sé si la voy a terminar o no. Where do you Eso think era lo que estaba pensando el día de hoy. storytelling stands today? Perdón, pero no Yeah, escuché you're la... a brave guy. Come Ay, on. gracias por el aplauso. No se escuchó la pregunta, perdón. I don't know, like, what do you mean when you say storytelling stands today? Because I think there is something about storytelling that Hay it's so algo natural. cuando And it cuentas existed always. cuentos que es It's tan like, natural en it's like mí. Es saying, como... like, where do you think lovemaking stands Es today? como, por ejemplo, cuando te maybe preguntan, people, bueno, like, ¿qué do it in es different ese, places, or, qué significa hacer you el know, amor el día de hoy? different Bueno, no music ones, they sé, do it, but I estás en think diferentes people frecuencias, always told stories, lo haces en would diferentes always tell lugares, stories, no you sé, know, it's siempre like, contamos when I started historias. writing and, Cuando empiezo a escribir es lo I mismo. wrote short stories, Yo escribo and, primero historias cortas. my publishers would keep pushing Mis me to write publicistas novels me and say, siguen "Write a novel, empujando a que write a escriba novel." una novela, una The reason novela, I una tell novela. stories Y digo, la because verdad, I la think verdad es for que me yo it's cuento the most, historias porque short story, the most intuitive, las historias form of cortas storytelling, es una because forma every de time when you contar meet somebody, historias you intuitiva, tell es la them a mejor. story. Cada vez que You don't conoces tell a them alguien a o que novel. estás You con tell them alguien, what happened no les today, cuentas you una tell them about novela, the les guy cuentas that you met. una historia You tell them corta, les something, cuentas like, algo que take te acaba de those pasar o key algo que facts in your life recordaste, and put them un in espacios one de tu after the vida other, y, create a o narrative partecitas de with them. vida So I que think vas that uniendo y creas one una thing that I'm narrativa. not afraid of is that Entonces, storytelling will disappear. I think that algo there is something que about yo the creo way que nunca the va a mind desaparecer works, esta storytelling will always be. parte It de may contar become, historias like, y narrar quicker, historias. it may become more kind of a Probablemente cambie la quantic, forma. you know, or brief, but Tal vez sea más as long breve, as sea en algo our mind cuántico, works, there will pero always siempre be y a cuando story nuestra there. mente siga viva, siempre va a haber historias que contar. Hello. Hi. As a writer, do you have any social purpose? ¿Tienes algún propósito social como escritor? Question that is, when or how do you know you have written a good short story? ¿Cómo y Ah, cuando okay, so the sabes que question about tienes social una purpose, historia? if I have a social Bueno, la purpose pregunta in es si writing tengo or social un purpose in propósito general? social en general o en la escritura. Ah, okay. So that's a difficult one. In Ah, general, es una I- difícil, es una difícil. Basically, like, En to eat general, as much food as I híjole. can and to drink as much alcohol as I can. No, but in writing, well, I think, Creo- I really think that that there is something about writing. Que hay that, algo acerca del I often escribir. say that the writing, both writing Que and de reading, they tanto train the escribir weakest como muscle in the leer. human body, which is the muscle of empathy. Bueno, Because te whenever ayuda y te I ayuda a llegar a write la a story or empatía. you Cada read a vez story, que lees una historia o you que stop escribes being una yourself historia, and dejas de ser tú mismo Get into the mind of y somebody else, entras en you la know, mente de this alguien somebody más. could be a
Alguien más puede ser el personaje, puede ser aún mismo el escritor. Y haces este esfuerzo de ver el mundo no únicamente desde tu punto de vista, sino de otros. Y creo que esto es algo bien importante. Es una parte muy valiosa, creo yo. Ayer fue a un centro comercial y había una mujer que estaba subiendo las escaleras y cuando se bajó de la escalera empezó a buscar algo en su bolsa. Toda la gente que estaba atrás de ella no podía pasar, tuvieron que empujarla. Y ella no entendió por qué la gente la estaba empujando. Ella dijo, hoy la gente es muy agresiva. Y dije, a ver, ¿qué sucede? Es justo cuando estás escribiendo un libro, tienes que ver a la gente, qué es lo que piensa, si una gente, el punto de vista, el enfoque, qué es lo que observas. No, cada uno vive su vida como si fuera la estrella o como si fuera importante, pero es como el ajedrez, ¿no? Hay que jugar desde diferentes ángulos. Yo nunca escribo una historia que le enseñe a la gente a ser bueno, ¿no? Porque de todas maneras será decente, siempre quiera. Si yo les cuento una historia que los va a confundir un poquito, que les muestre la realidad desde otro ángulo que no la han visto, yo creo que eso puede ser muy útil también para crear análisis y discusión. La segunda se me olvidó. ¿Qué habías dicho? I think that, when you write a story, first of all, I think there is a big difference between what the story means to you and what it means to other people. Bueno, no sé, hay una gran diferencia porque muchas veces es historias. No sé qué significa historias para ti, si es lo mismo que significa historias para otras personas. No sé, historia puede decir un momento importante para mi vida o algo clave y para otros puede significar otra cosa. Pero creo que realmente nunca sabes si estás escribiendo una buena historia, no, porque eso no existe en el libro. La historia es como interacción. Si yo cuento una historia, alguien escuchará la historia. Si yo escribo una historia, alguien leerá esa historia. Si alguien te dice que es... Bueno, si alguien te dice, ay, él besa riquísimo, también va a haber otra persona que te diga, él, la misma persona besa horrible. Lo mismo sucede con las historias. A veces, ¿no? Alguien diferente lee las historias y dice, ay, realmente las podemos leer diferente, ¿no? Y la gente está convencida. But when somebody comes to me and says, I read the story and they're amazing and you're so me dice, smart, ¿sabes qué? Yo a veces me siento muy inteligente, pero dice, hoy leí tu historia y está padrísima, es súper inteligente. Bueno, pues sí, ¿verdad? Llega el ego. So you told us about the storytelling process, but how about the writing process? Is it difficult to learn? ¿Qué nos puedes decir acerca del proceso de escribir? ¿Qué tan difícil es plantear y plasmar las ideas? Creo que escribir puede ser muy fácil. La pregunta es si surge algo bueno de lo que escribes. Para algunas personas el escribir es muy difícil porque se sientan a escribir y dicen, ay, tengo que escribir algo que sea muy importante, que algo que cambie la historia del ser humano. Y cuando te sientas pensando eso, realmente te bloqueas, es bien difícil. Pero yo cuando me siento a escribir es como hablar, simplemente nadie está escuchando y aunque diga algo estúpido, ponga algo estúpido, pues nadie lo va a oír. Así que cuando escribo algo, siempre atrás de mi cabeza sé que lo que estoy escribiendo, si no me gusta, no se lo tengo que mostrar a nadie, ni siquiera publicarlo, ni mostrarlo a nadie, ni a mi esposa o mi hijo o a mi editor. Escribir para mí es como pensar de sentarte en tu balcón, no sé, abrir una sandita fresca, ver la vida, ¿no? Relajarte, hablar de la gente que no nos guste. Y muchas veces cuando dices, ay, mira, no tiene sentido, esto es demasiado trivial o es un menso. Pero no es tan difícil escribir. Realmente
Yo enseño en la universidad, tengo un taller que la gente que nunca antes había escrito antes. Y en la primera lección hago un ejercicio y al final del día digo, mira, vean el papel. ¿Quién de ustedes escribió una historia en 30 minutos? Puede decir que es una historia mala o buena, pero cada vez que te sientes a escribir una historia, de vez en cuando verás, vas a escribir una buena. Es el sistema, funciona para mí. A veces sale algo bueno y a veces no. Están oscuros, todos oscuros, entonces, bueno, estoy suponiendo que sí me están viendo. I found really interesting what you say about your child jumping on the bed, fighting against reality. Perdón, pero no se escucha qué dice. How do you deal against maturity and being that constrained about what's reality is and to exaggerate things a little? Yeah, well, I think that when we're children, creo que cuando somos niños, we give ourselves some kind of freedom that at se some nos da stage we cierta stop libertad. allowing ourselves to do stuff that we did when we were children. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué hacíamos de niños, es maravilloso porque a veces la gente dice, ay, bueno, yo tengo, por ejemplo, como yo, muchos problemas con la escuela de mis hijos. Yo juego videojuegos en el iPhone con mi hijo. Y hay veces, y todos los papás piensan que soy... Me dice, ¿qué estás haciendo con tu hijo todo el tiempo? No entienden, como que también hay que seguir la creatividad de los niños. Muchas veces debemos de permitir, bueno, va a depender qué tanto nos permitamos ser libres, creativos. Y parte del crecer es que nos empezamos a restringir a nosotros mismos y no nos dejamos hacer las cosas que realmente nos gustaban antes, ¿no? Y en la escritura realmente te ayuda mucho, porque cuando escribes, debido a que es ficción, no tienes que tomar una responsabilidad total de todas las ideas que surjan. En mi última colección de cuentos hubo muchas historias, por ejemplo, de hombres casados que le ponen el cuerno a la esposa. Y mi esposa llegó, oye, ¿por qué está ella escribiendo tantas historias de alguien que le pone el cuerno? La idea de escribir es básicamente como lidiar con todas estas ideas que tengo en la cabeza que nunca voy a ejercerlas, no porque sé que hay consecuencias que no las necesito, o voy a crear tristeza en gente. Mi hijo estaría mal, mi esposa me dejaría, ¿no? Pero cuando escribes tienes esta libertad de ir a todos esos lugares sin asumir una responsabilidad por ello. No, por ejemplo, de tu jefe, ¿no? Si tu jefe ya te trae hasta la coronilla, tal vez en la historia te corren porque le pones un alto y etcétera. O tal vez algo chistoso sale de ahí. O probablemente puedes puedes escribir una historia muy simpática y hasta se la enseñas al jefe, ¿no? Y así te ayuda a lidiar con él. No sé, siempre hay algo en cuanto a la escritura que te puede ayudar a mantener el espíritu de niño dentro de ti. A veces hay confusión entre ser infantil y tener un niño interior. A mí no me gustan los niños hasta infantiles, o un niño de 5 años peleando por una rebanada de pastel, etc. No, pero sí es maravilloso tener siempre un punto de vista de niño, de infantil, cuidar esta imaginación, utilizarla de forma que sea mucho más eficiente, que sea una posibilidad que exista dentro de nosotros. Creo que es un regalo. Y qué mejor que utilizarlo para la experiencia de vida. I have a question. Yo tengo una pregunta. What do you think or what do you consider ¿Qué es lo que is the consideras main factor
for your es el ideas mejor to be factor. translated into many languages? Es el mejor factor para que tus ideas Well, hayan you sido know, traducidas en when tantos I started idiomas. writing my Bueno, cuando yo empecé a stories, escribir mis I would choose them historias, only, like I would print 3 copies, I would yo give them imprimí to 3 my copias 2 best friends and to que my se les dé brother. a mi hermano And, y a mis 2 some mejores stage when I amigos. went to the university, I would print more copies Cuando voy a and las give them universidades, to a people veces who study imprimo with más me, copias y until se at las some doy a la stage they gente que asked me to estudia stop doing that. conmigo y ya me pidió mi editor que dejara de hacer But eso, my ¿verdad? idea was that Pero basically the stories that I write, básicamente las historias they- que yo escribo, only I will be able to fully understand them. solamente But soy people yo who el live único in que my puede neighborhood como will maybe entenderla get a bit, totalmente. and Tal people vez who gente live que in my vive en mi town vecindario le puede maybe también understand tomar el some, sabor, but the gente que further vive en mi away pueblo go, también, pero it mientras will más disappear. lejos And, you know, vas, today, va like, desapareciendo when, I don't know, como people live ese maybe in Indonesia or in a- Taiwan or, cercanía. you know, Por I don't ejemplo, know, como dices, no in sé, me Georgia leyeron or- en Tokio, en Taiwán o en... It amazes me Me sorprende. really, and not only does it amaze me, but it Y kind no of nada más me makes me sorprende, understand pero how me we are me all pregunto, alike, you know, we híjole, can live in y different me hace entender cultures cómo and- podemos vivir en and culturas maybe tan have different life diferentes, experiences, but I think that if con we look diferentes at the spectrum experiencias, of our pero emotions, si vemos if we check el our espectro de fears, las if we deal with our emociones, pains, todos you know, if we lidiamos search for con kindness, there's miedos, something really dolores, universal about it. amabilidad. And I think A that esta what parte es universal. translates well in my stories is Y that because I creo que write se han things that are traducido so tanto specific, es I porque very hablo de cosas tan rarely muy write about the social específicas. structure. I don't Yo write muy about pocas veces hablo de the estructura city. I even social rarely o write hasta about de the full ciudad. family. It's usually like somebody with himself, somebody Ay, with ni his siquiera de mother, las somebody with his familias. Escribo girlfriend. con alguien So con when su you go to novio, o this alguien con su mamá, micro o level, alguien con then X persona. basically I think Entonces, that when people delve básicamente into creo these que cuando la emotions, then I gente, think it doesn't matter where you la are in gente the se puede world, you relacionar can- mucho más alrededor you del can mundo connect con to este that. tipo de historias y pueden conectar sin importar el demás contexto. Hi. You just told us a story right now. Nos I acabas de would like to contar una know- historia. well, you told us also that you couldn't write it earlier. Y nos I would dijiste like que to no know when habías it's podido okay to escribir forget antes. about an idea or when ¿Cuándo do you think you piensas won't que está write bien an olvidarte de idea la that idea you y thought cuándo about? es que necesitas You seguir y came up seguir y with an seguir? idea for a story, and when do you forget about it? ¿Cuándo la dejas Well, I ir? think that, you ¿Cuándo know, la I persigues? think on an average, I think I come with at least one idea for a story a day, you know, so... Creo So I que think por lo that menos my- tengo una historia my al día. instinct is Mi instinto the moment I have an idea, I es say, el I don't momento wanna que write tengo it. una I idea, have too many híjole, ideas. ya Go no la away, quiero escribir. you know. I Espérate, don't espérate, try tengo to- muchas ideas en la cabeza, to no. hold to it, but many No times trato what de happens is that aferrarme a you ella, try pero a to write a veces, story, y cuando estás tratando de you can't escribir una write it, or you have an historia, idea and no you la never puedes try to write escribir it. o And then you find yourself, de like, repente, you know, many years later, writing como something años else después, and estás see escribiendo a otro glimpse tema of this y de idea repente ves reappear. esta Because idea que I think that vuelve a those ideas aparecer are así como not, remota. ideas that are totally they're not just kind of like an Las idea ideas or a no tale nada or a más story. es They connect un to cuento, some una kind of a historieta, primal emotion, aisladas. something that you Todas feel. And están many times ligadas a un the tiempo interface o a doesn't una work. You emoción try o to algo put que it in a sientes, socket and it ¿ves? doesn't ¿No? work, but then Y a you veces do tratas de something ponerlo en un else enchufe, and no the funciona. same No es como el idea comes enchufe. A from a veces different tratas de angle and then ponerlo suddenly en la it does cobija fit y and no suddenly it does enchufa fall bien. into place. Pero luego, And, en otro I'm lugar, en otro working on a TV momento, series es right el now enchufe with perfecto. my wife, and Ahora con mi And esposa, almost every time we write pero a sobre todo el scene, mundo que and we estamos get stuck, escribiendo and then I say, "How una about we do escena, this?" nos And she said, atoramos, estamos "Where did you escribiendo come así y from me with dice, this idea?" I "Ay, said, "Oh, I once ¿de wanted dónde to write a te story salió about it, esta but it never idea? worked, you know?" Ah, es que alguna vez And quise those escribir stories eso, pero kind of nunca come funcionó. back to Pero you in ahorita, the end. pues, So- al final, so I todo, really todo, feel that todas esas they- historias pues that te they vienen a la also, mente cuando my advice to people who write es necesario. is not to Mi sugerencia para los insist too much escritores on a es no story. insistan tanto You know, en I una think that historia. a flow of a story, the ability to enjoy La what you habilidad write de is also disfrutar very, very lo que important. So if escribas you es think that bien you have a very good importante. idea, but Si tú somehow piensas it que doesn't tienes work una out, idea muy muy buena, you pero should no put te it está aside and funcionando, ponla a it un will come lado. back one Ponla a day, un lado maybe y in a algún different día form, te va a but it will llegar, be tal vez de diferente forma, en otro momento. Hello. Hi. I'm saying in Hola, general hi. hola. I don't know, Es because, un you know, hola general, in the beginning I thought that the hola, people porque al who principio no asked sabía the ni question quiénes were waving, estaban. but then I see that Pensé que everybody's waving just está, because it's warm. So pensé que la persona que estaba hablando era la que estaba moviéndose como con abanico, pero ahora veo que todos están abanicando porque hace mucho calor. Bueno, tu opinión
definición de la literatura mexicana. Okay. And then again, I'm sorry for my Stevie Wonder attitude. Perdón por mi actitud de Stevie Wonder aquí, pero no veo nada. Well, Me sigue first of all, I reflejando. must say that
México is a México very important place es for me. un lugar bien importante para mí, For- debo decirlo. and when I map the world, it's not Cuando because yo of the veo el seven mapa, wonders no es como las siete or, maravillas I don't know, o rare animals and stuff. dónde Yeah, I están los think in the end, the animales que me places that are interesan. Creo que al important for me are the final places where los I lugares importantes para people mí son who I care lugares en for, donde and tengo when gente I have, like, que me good preocupa, friends in Mexico, que people that quiero, I y like a creo lot. que hay It's muchísima also gente, la happens to be my verdad, publisher, so it's que something. de México que me encanta. Yeah, De hecho, también so tengo I como find myself publicista. coming to Así Mexico que much more often than I México, come to other places. a México vengo And mucho also más I think seguido que a that otros lugares. Again, from my very narrow and personal, Desde, interaction, bueno, mi interacción tan I corta also y really love, limitada, personal, meeting, creo que Mexican readers. he podido Reading. I must say that, there's something reunirme con muy pocos escritores mexicanos. beautifully uncool about Mexican readers. Eso es algo poco cool, ¿eh? Porque When I read in the generalmente US cuando, or por in ejemplo, Europe or hago in many other lecturas places, en Estados when I Unidos, have en interactions Europa, y with cuando the tengo interacción readers, con los most of the time there is some kind of an lectores, effort there, to come hay out smart como or, esta I don't know, sensación kind of catch some space de to say something that is decir important. algo que es But here, importante, de relevancia. people Eso. can just Y come aquí and no, say, "I aquí like la your verdad story, está can I give you padrísimo a hug?" en el sentido porque, oye, leí And tu it's historia, only me conecto Mexican con tal y people tal. do Solo that, la gente And I mexicana think se it's conecta así a ese wonderful. nivel I tan think that padre. we should Aunque export sean that to pocos, other creo parts of the que world, because creo que deben de exportar I esa guess, parte a todo el if mundo. somebody doesn't want to be hugged, he wouldn't have written a story in the first place. Entonces, si alguien, no, porque aquí llegan y te abrazan, así que si alguien no quiere que lo abracen en todo el mundo, pues que no escribe historias, ¿verdad? Pero en la mentalidad de los mexicanos, uno israelí no se siente totalmente ajeno. Israel y México son lugares que viven con dificultades, que vivimos con violencia, pero aún así tenemos gente que tiene esperanzas, que vivimos felices, y ellos matarían también por seguir con estas ilusiones, por seguir con la felicidad. Hay mucha afinidad, en realidad es como si ciertas cosas de donde yo viví estuvieran también aquí. Yo les voy a decir, la verdad es que no soy un escritor súper educado, ni he leído muchísimo, pero bueno, sí me gustan el cine, he visto películas mexicanas, sí conozco algo, pero pero poco, así que lo voy a arreglar, me voy a poner a estudiar un poco más. I actually saw you, yeah. I Ay, can see again. sí, ya puedo verte. Mi pregunta es, ¿cómo te volviste director de cine? ¿Cómo llegó el cine a tu vida? Bueno, a mí siempre me gustó ver películas, pero cuando empecé a escribir, mis historias tenían muy buenas reviews, pero nunca los vendía, y entonces me seguía yo con mi trabajo. En ese momento trabajaba en la construcción. Y en un momento, los libros empezaron a volver populares y lo único que sabía era escribir. Y después descubrí que había algo sobre ser escritor. Mi único incentivo para escribir era escribir acerca de las personas y para las personas, para comunicarme con ellas, con la gente que no estaba ahí sentada. Y una vez un estudiante hizo una adaptación de una de mis historias para un film corto. Me invitó a verlo y fue la primera vez que yo estuve ahí en un set. Dije, wow, lo mismo que estoy haciendo solito, tratando de crearlo ahí en mi escritorio. Había 50 personas o 40 haciéndolo juntos. Automáticamente me dio unos celos y me senté y empecé a escribir guión. Y mi segundo día en el set estuve como director. Cuando llegué ahí, la gente me empezó a preguntar, oye, ¿dónde debo poner la puerta? ¿Quién es Dolly? ¿O quién es cuál puerta? ¿O qué cosa? No sabía nada, pero de verdad hay habilidades que uno puede compartir con la gente, ideas que te pueden ayudar y no sentirte tan solo, porque muchas veces el ser escritor muchas veces te haces sentir que todo el mundo depende de tu barco y entonces tienes que navegarlo bien, pero hay otro lado mucho más divertido donde puedes estar trabajando con gente que te asesora, etcétera. El hacer películas
Ha sido padrísimo. Y de hecho, las mejores cosas que he filmado no fueron mis ideas, no han sido mis ideas. Tal vez fue una idea del cinematógrafo, del actor o de alguien más, del productor o del gerente de producción que tenían ideas mejores. Yo creo que nunca voy a dejar de escribir porque es algo muy íntimo, es algo muy personal, pero esto me ha permitido salir y no nada más crear mi vida solo. Y es algo que estoy apreciando muchísimo, estoy adorando esta oportunidad de colaborar con la gente, porque me permite aprender nuevas cosas. Yes. La pregunta es que si obtengo mi inspiración de lo que veo o de lo que leo. Bueno, de ambos, pero debo de decir que soy alguien más que me inspiro más por la vida. Lo que me inspira, por ejemplo, cuando leo un buen libro, veo una buena película, un cuadro maravilloso, eso me enseña que se pueden hacer cosas maravillosas. Cuando leo un libro maravilloso y lo acabo, digo, ay, voy a escribir. Porque te da esta creencia de que puedes hacer cosas maravillosas. Y también funciona al revés. Cuando leo un libro espantoso, digo, uy, jole, escribir está del nabo. No me gusta. Entonces, creo que hay algo que me inspira, pero es muy poco factible que lea un libro y que después vaya directamente a escribir un libro, porque el libro ya está escrito. A veces escribo más bien de cosas que no han sido procesadas aún. Y muchas cosas que no puedo poner en palabras. Entonces, y hay alguien aquí que me está diciendo, córtale, 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 córtale. Así que bueno, tengo que terminar con esta plática. Les agradezco mucho el estar aquí. Creo que le dieron nada más la historia y fueron el alimento que ella tuvo para tener imaginación y esperanza, ¿no? Y para inspirarse en un mundo que, a pesar con toda esta Segunda Guerra Mundial y todo el ambiente, tenía algo muy especial que la hizo sentir especial. Sus padres les contaban las historietas y solamente le decían, esta historia se va a contar una sola vez, no se va a repetir. Entonces, si tú piensas en algo, si te vas a quedar dormida, la historia desaparece y no la vas a volver a escuchar más, ¿no? Entonces, ella se tenía que concentrar mucho para poder retener esta historia, ¿no? Con ella. Después de que ella se casó y tuvo hijos, no le gustaba leer historias de los libros. Tanto mi mamá como mi papá, fueron pues muy educados en 6 idiomas. Ambos de mis padres escriben en 6 idiomas y leen, pero no querían contarme una historia ya escrita. Muchas veces querían darme algo diferente. Entonces, los hijos, nunca se vieron a sí mismos como narradores de historias, pero cuando los llevaron a los guetos en Polonia con mi madre, que era niña, pues obviamente tenían muy poquitas cosas que le podían dar. No le podían dar comida adecuada, no le podían dar, ni vestido, ni comida, ni juguetes. Lo que creo que ellos más bien querían darle era siempre esperanza en ese entonces. Entonces lo que hacían es que cualquier momento, cuando estaban haciendo los deberes que tenían que hacer, estaban tratando de sobrevivir, de tomar comida, ellos tomaban elementos pequeños de su vida cotidiana, ¿no? Y los tomaban con ellos para hacer después cuentos a través de estos artefactos o cositas que pasaban durante el día. Y dice,
bueno, mi abuela contaba historias con elementos de las cosas que pasaban en el día, por ejemplo, de alguien que hizo un gesto diferente, alguien que tomó una piedra, cualquier cosa. Y especialmente mi abuelo, así empezaron a ser contadores de historias. Y bueno, mi madre perdió a sus padres durante la guerra y realmente atesoró esos momentos. ¿Sí? Va a hacer escuchar algunas de sus preguntas, de sus pensares, para que podamos hacer más que nada un diálogo. Talk a little bit about writing or rather storytelling and the importance of storytelling de la importancia de contar historias, de escribir historias en la vida, pero también quiero dejar mucho tiempo para preguntas. Writing, filmmaking, pero cualquier persona que tenga dudas, pongan sus preguntas y yo estaré feliz de responderlas al rato. So basically, I guess when one has to tell his family story or his biography, bueno, creo que cuando alguien te cuenta la historia, ¿no?, de la familia, nosotros a veces usamos los términos de tercera generación, segunda generación. Tercera generación, por supuesto, son los sobrevivientes del Holocausto y así. Y en mi caso, mis abuelos murieron en el Holocausto. Yo soy de primera generación y yo soy segunda más bien generación. Y cuando utilizo estos términos de primera generación, segunda generación en mi biografía, soy la primera generación de cuentacuentos, por decir así. Mis abuelos. Salman Rushdie dice de él que es un escritor brillante, completamente distinto a cualquier otro. Dice que es la voz de una nueva generación. Levantarte por la mañana y escribir. Hacer lo que más te gusta hacer y que internacionalmente seas aclamado por tu narrativa al grado tal que tus obras hayan sido traducidas a más de 40 idiomas y varias de ellas llevadas al cine. Haberte ganado el codiciado premio Cámara d'Or a la mejor ópera prima del Festival de Cannes. Que lo que pienses, te imaginas y escribes salga en los medios más importantes del mundo como el New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker y The Paris Review. Todo lo anterior lo aplaudimos y lo celebramos hoy con ustedes, Edgar Queret. TaxCDMX, 5 años celebrando ideas geniales. Hi. I'm really happy to be here. Excuse me Muy if I contenta won't de estar sit aquí. here, okay? Discúlpame Looks si like no my me quedo grandmother's sentado aquí porque living room. parece como la So sala de mi I abuelita, prefer la to stand. verdad. Así que mejor prefiero quedarme I parado. also know that we have a very, very short time. Sé que tenemos because we un tiempo started muy late and cortito everything, porque and the empezamos things that would be tardes. very, very important for Pero me lo would que es be muy importante para mí, bueno, más bien ellos querían que, que sus hijos aprendieran diferentes historias en la noche de la vida cotidiana, que fueran algo especial. Todos los clientes que ella veía en la calle, cada cosita, cada detalle que ella vivía, siempre la tomaba porque podía ser material potencial para su historia de la noche. Así que atesoré también eso. El contar cuentos era muy fácil para mi mamá, se le daba fácil y podía contar historias en todo momento. Todas las noches, básicamente, me dormía escuchando historias, ni siquiera sabiendo que no había un libro ahí, ¿no? Que los niños usaban las mismas historias en las diferentes casas alrededor del mundo. A veces mi mamá trabajaba muy tarde y en esas noches a mi papá le tocaba contarme mis historias. Y básicamente me contaba cosas que le habían pasado porque no era tan bueno contando historias. Entonces cambiaba, ¿no?, de estas historias de hadas a historias de casi documentales, ¿no?, o ensayos. Pero siempre sonaba muy interesante, era como súper realista las historias de mi padre, por supuesto. Y así es.